Profe, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, correspondiente a Historia del Perú. Como ya les he explicado, pues ya nos encontramos en los últimos temas de este año escolar, nuestro año tan extraño, tan atípico. Eh, Durante las últimas clases hemos estado viendo lo que es o todos los temas que hemos visto durante estas últimas clases han sido durante el marco histórico de lo que se conoce como la prosperidad falaz, ¿no? Esta época donde el Perú exportaba cantidades increíbles de guano, pero el dinero era desaprovechado o malgastado, ¿no? Todo ese periodo eh, de tiempo va a terminar de una manera abrupta, de una manera sangrienta, ¿no? Con una guerra. Todo ese evento va a desembocar a que se produzca una guerra. El evento más importante de la historia del siglo XIX en el Perú es, sin ninguna duda, la guerra con Chile, ¿no? Ahora, se puede decir que el evento más importante del siglo XIX, perdón, en el Perú es la independencia, ¿no? Que se da en 1821, pero con la independencia comienza la historia del Perú como lo conocemos, ¿no? Entonces, no es prácticamente el punto de partida. El Perú como lo conocemos, donde ya existe todo lo que conocemos, nace con la independencia, ¿no? Ahí nace el Perú como lo conocemos, el Perú moderno, Perú como república. Antes era otra cosa, no era el Perú como lo conocemos, ¿no? A partir de la independencia nace la República Peruana. Pero el evento más importante de ese siglo es la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, una guerra desencadenada, una guerra que es el shock o es la consecuencia de todos los años anteriores que ya hemos estudiado, que es la época de la propiedad falaz o la era del guano. Es una guerra que va a marcar la historia de Sudamérica. Es la guerra más, una de las guerras más importantes de continente sudamericano, ¿sí? Que va a marcar la historia de estos países, ¿no? Van a estar involucrados tres países. Eh, Perú, Chile y Bolivia. El conflicto, jóvenes, en realidad era entre Chile y Bolivia. Perú no tenía que hacer nada y Perú era un desconocido. Pero ya vamos a estudiar y vamos a ver por qué el Perú se termina involucrando en esta guerra. Entonces, como ya hemos dicho, las clases que hemos visto antes, ¿no? Desde el gobierno de Castilla, pasando por el gobierno de Chenique, después hemos visto la guerra contra España, luego el primer civilismo, todo eso es un antecedente, ¿de acuerdo? Todo eso se enmarca dentro de un periodo histórico, conocido como la prosperidad falaz o la época del guano. Toda esa época que ya hemos visto, donde estaba Castilla, donde estaba Chinique, donde estaba el primer civilismo, toda esa época estaba caracterizada por la exportación de guano y también por los altos niveles de corrupción. Como te explicaba antes, la corrupción en el Perú es un flagelo, es como un virus, como un cáncer que está enquistado en la política peruana. Parece que después de estos años, gracias a la participación de la ciudadanía, eso está empezando o se busca intentar cambiar, ¿no? Eh, la política peruana, como ya te he explicado antes, se encuentra en una época de cambios, ¿no? Donde la sociedad busca exterminar este flagelo que nos ha acompañado, pues, durante toda la historia de la República. Hay un libro muy interesante que yo lo recomiendo leer bastante. No es muy complicado, es relativamente complejo, pero no es tan complejo como otros libros, que se llama Historia de la corrupción en el Perú, que es de Alfonso Quirós, que es un libro indispensable para entender la historia del Perú. Y en ese libro se demanda y se denuncia eh, este flagelo que está enquistado, que tiene en común todos los gobiernos de la historia del
del Perú republicano. Incluso te habla de que antes ya existía corrupción desde la época del virreinato, ¿no? Y te explica que eso es un flagelo que tenemos que terminar. Bueno, en época de la prosperidad falaz existió corrupción por la venta de guano. Se vendía guano, los ingresos iban al Estado, pero ¿qué hacía el Estado con esa plata? Se la repartía de la manera que los funcionarios querían, ¿no? Se daban bonos, se regalaba plata, inflaban obras, ¿no? Entonces ahí se desperdició muchos ingresos que venían del guano. Fue tan pésima la administración del guano que a los pocos años, en vez de estar en una gran bonanza económica, el Perú entró a una gran crisis económica después de la guerra contra España, ¿cierto? Llegamos al primer civilismo con un político muy interesante en la historia del Perú, el presidente Pardo, ¿no? Manuel Pardo. Él funda el Partido Civil. Y entonces, cuando llega al poder, tiene un proyecto, ¿no? Muy interesante de inversión en educación, en las universidades. Pero ¿qué pasa? Llega y se da cuenta que estamos en una gran crisis, ¿no? Eso es lo que le va a pasar al próximo presidente que se elige el próximo año en el Perú, porque va a venir con un plan, pero se va a encontrar que el Perú está, pues, inmerso en una crisis. Aunque hace poco escuché o leí por ahí que Perú había, el Estado peruano había concertado una deuda, ¿no? A 100 años. ¿No? Suena muy terrorífico eso de que Perú se endeudó por 100 años y van a pagar tus hijos, pero no es tan así. Ya he podido averiguar un poco y no es tan así. Es como que tú te pides prestado del banco y el banco te dice, ya, me pagas en 100 años. O sea, eso te conviene a ti, ¿no? No al banco. Pero bueno, eso no se va a pagar en 100 años, ¿no? Se va a pagar mucho más antes, ¿no? Pero bueno, igual el Perú ya está endeudado por la crisis que vivimos este año. Pero bueno, ya. Algo parecido le pasó a Pardo cuando llegó al Estado, al gobierno, en el año 1872. Él se convierte en el primer presidente civil del Perú. Cuando él ya estaba en el gobierno, el Perú ya estaba en una gran crisis económica por el guano. Increíble que tú descubres un gran recurso, lo vendes y aún así estás en crisis. O sea, lo tienes que haber hecho muy mal para que te pase eso, ¿no? Es como que en tu casa tú descubres petróleo y tú lo vendes. Y a los 10 años, no, al año entras en crisis económica. O sea, es imposible. O sea, lo tienes que haber hecho muy mal para que estés en crisis económica. Cierto, es lo que le pasó al Perú. Pero bueno. Este, este contexto histórico que te he explicado de la época del guano va a ser un antecedente importante que va a desencadenar en un estallido político, el cual va a ser la Guerra del Pacífico. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a estudiar lo que vendría a ser la guerra del Pacífico. Vamos a ver los antecedentes y las causas. ¿Por qué está esta guerra? ¿Sí? Que es la más importante del Perú en el siglo XIX, ¿no? Es la más traumática de la historia del Perú. El Perú pasó por 3 traumas. Bueno, ha pasado por muchos traumas. El Perú ha sido, si fuera una persona, pues, sería una persona que ha habido por muchos traumas. El Perú, yo creo, que esa ya es mi opinión, que hemos pasado por 3 traumas importantes. Han existido muchas guerras y muchos conflictos, pero han pasado 3 traumas importantes. Primero es en el mismo surgimiento del Perú, que es la conquista. La conquista, pues, de España al Tahuantinsuyo, ¿no? Pero recordemos algo muy importante, que España no conquista el Perú, no. El Imperio Hispánico, que era la unión de Aragón, Castilla y Nápoles, invade al Tahuantinsuyo y lo conquista. No es España y no es el Perú. El Perú, como lo conocemos, ya surge después con el virreinato y luego se consolida con la República. A veces cuando uno piensa, España conquistó al Perú, no, estás equivocado. El Perú, cuando llegaron los españoles, no existía el Perú. Había otra cosa, otro ente conocido como el Tahuantinsuyo. Era un estado indígena. ¿De acuerdo? Ya, eso es un trauma. El Perú ya, como dicen, ¿no? Viene al mundo con un trauma, con un shock entre dos culturas, la cultura occidental y la cultura andina. Chocan y surge algo nuevo, que es el virreinato. Y luego surge algo nuevo, que es la cultura peruana.
Ese es un trauma. Un evento, un shock. Vamos a llamarle shock, ¿sí? Golpe, choques. Otro evento importante es la guerra con Chile, porque después de la guerra con Chile, el Estado peruano cambia bastante. El Estado, el gobierno, la economía, la sociedad cambia muchísimo después de esta guerra. Cambia muchísimo el Perú después de la guerra del Pacífico. Y el último trauma que hemos vivido, exacto, muy bien, Bárbara. Te felicito, Bárbara, porque te adelantaste. Y el último shock que hemos vivido los peruanos es la época de terrorismo, la época conocida como el periodo de violencia, ¿no? El año 1980 al 2000, ¿no? Que es un periodo que hasta el día de hoy sigue teniendo muchas consecuencias en el Perú moderno, ¿no? Ya cuando toquemos esa parte de la historia, creo que eso ya lo vamos a ver en cuarto o en quinto de secundaria, que ya falta muy poco para que ustedes estén en cuarto y quinto de secundaria, y ya lo van a estudiar. Pero bueno, esos son tres, para mí, en mi opinión, tres eventos claves en la historia del Perú, ¿sí? Uno es cómo nace, otro es cómo cambia, y otro es ya en lo más reciente, ¿no? En lo moderno. Ojalá, yo espero, este es ya en mi opinión, yo espero que estos años que se acercan, donde se conmemora el bicentenario y todo eso, sea un motivo para que surja una nueva época en el Perú, una época gloriosa. Y yo creo que sí va a ser una época gloriosa. Yo lo creo firmemente que sí. Porque el Perú, muchos de los sectores en las ciudadanías ya son más conscientes de que no se puede seguir con este flagelo que es la corrupción. Ya no se puede estar así. Tenemos que mejorar. ¿Cómo? Empecemos con nuestra clase política. Luego ya se verá más adelante cómo hacemos para cambiar de repente nuestras costumbres, nuestros actos, ¿no? Pero este despertar de la ciudadanía a mí me parece más allá de la controversia, más allá de los daños causados y más allá de muchas cosas y temas como los fallecidos y los conflictos, más allá de eso, me parece que el mismo hecho de despertar y de reclamar porque esto cambie, me parece algo positivo, que en próximos años ya se va a ver una consecuencia mayor, espero. Aún no se ha dicho nada, aún nada está dicho, pero me parece que el Perú puede enrumbarse en un camino mejor. Muchos ven esta época como una época de caos actualmente, ¿no? Muchos creen que todo se va al diablo, como dicen, y todos estamos en caos, escuché por ahí, el Titanic se hunde, ¿no? Yo no lo veo así, yo lo veo que la gente despertó y dicho, hey, espera, no vamos a permitir que estos sigan haciendo lo que se les da la gana. Puede pasar muchas cosas, pero ese hecho, que algunos lo llaman la primavera peruana, yo he leído por ahí que lo llaman ya la primavera peruana, me parece que es positivo, más allá de los conflictos. Así que, como les he dicho yo, no hay que ser optimistas, sino hay que ser entusiastas. Una cosa es optimista, otra cosa es ser entusiasta. Optimista es el que cree que todo está bien y que todo va a salir bien. Eso está bien también, pero hay que tener un poco más de toques realistas, ¿no? Por eso yo prefiero ser entusiasta, que creo que todo puede ir mejor. Empezamos con la guerra con Chile, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Se me fue la ley. No. Ya, lo perdí. Lo perdí la imagen. No. No, aquí está. Ya, chicos, solamente en esta clase vamos a estudiar lo que es los antecedentes. Ahí. Los antecedentes. Los antecedentes y el inicio de la guerra con Chile, ¿sí? O la guerra del Pacífico. Acá lo vamos a compartir. Ya está. Ya, chicos, entonces empecemos. ¿Cómo venía el Perú? El Perú venía de una época conocida como la propiedad falaz. Todos los gobiernos durante esta época se basaron en la exportación, en la venta del guano y el salitre. Primero fue el guano, que fue este producto que servía para, ¿no? Trabajar la tierra, para que crezcan mejor los cultivos. Luego, a las pocas décadas, llega un producto nuevo, que era mucho más eficiente que el guano, que era el salitre. El salitre es como un mineral que se forma
del mar, ¿no? Y se forma en el desierto costero. Ese salitre es mucho más efectivo que el guano, o era mucho más efectivo que el guano. Así que después del boom del guano llega el boom del salitre, que es mucho más eficiente. Ya. Esta época, en esta época, el Perú tiene yacimientos importantes de guano y salitre. Pero el país que concentraba más cantidad de yacimientos de guano y salitre, sobre todo de salitre, era Bolivia. En esta época, Bolivia pues tiene salida al mar, como lo conocemos. Su puerto más importante es el puerto de Cobija, y luego va a ser el puerto de Antofagasta. En esos puertos bolivianos es donde se va a exportar una gran cantidad de salitre al mercado europeo, sobre todo al mercado británico. Contexto mundial. En esta época, en el siglo XIX, a mediados y a finales del siglo XIX, nos encontramos ya en la segunda revolución industrial. El mundo empieza a fabricar, en Europa, empieza a fabricar una cantidad de productos increíbles en una cantidad nunca antes vista, ¿no? En cantidades industriales, ¿no? Entonces, como las economías europeas empiezan a crecer, empieza a crecer también la mano de obra, empieza a haber más trabajo, y en Europa nace la clase obrera. Cada vez hay más fábricas y cada vez hay más obreros en Europa. Dejan el campo y van a las ciudades, a las fábricas en Europa a trabajar. Entonces, a mayor cantidad de obreros, necesitan mayor cantidad de productos para satisfacer a esos obreros. Se construyen viviendas, se vende pues insumos, ropa y también alimentos. Entonces, para producir alimentos para tantos obreros, necesitan pues mejorar las técnicas de la agricultura. Y para ello sirve mucho el guano y el salitre. Con esos fertilizantes se trabaja mejor la tierra y se produce mucho más y se vende mucho más. Nos encontramos en ese contexto mundial. Entonces, el guano y el aceite es un recurso privilegiado. Era algo así como el petróleo en esa época, ¿sí? El guano y el salitre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bolivia es el país que concentra la mayor cantidad de recursos de salitre. Y luego está Perú. Luego, Chile es un país que busca explotar esos recursos. Muchos inversionistas chilenos quieren hacer negocios con las salitreras de Bolivia. Así que se les permite a los chilenos trabajar en Bolivia, exportando, o sea, recolectando el guano y exportándolo, ¿sí? Entonces, muchas empresas salitreras, perdón, muchas empresas salitreras de Chile están en Bolivia, extrayendo el guano y todo eso. Pero Chile se da cuenta de que el territorio, acá lo vamos a hacer un mapa mejor, el territorio conformado por Bolivia y por el sur peruano, un cachito del sur peruano, este territorio es el más rico en guano y el salitre de Sudamérica. Está de acá, que te estoy acá mostrando. Y Chile, pues, no tenía prácticamente nada de eso. Así que Chile decidió invertir acá, enviando, ¿qué cosa? Empresas, ¿no? Para exportar ese guano. Pero Chile se dio cuenta de que ese territorio era prácticamente como el viejo oeste. ¿Has visto el viejo oeste, no? Que era un territorio en esa época en Estados Unidos que era deshabitado, donde no había, donde la ley no era muy clara. Así era eh, este, la costa del sur del Perú y la costa de Bolivia, así era en esta época. Era un territorio despoblado, con grandes recursos y con muy poco Estado. Las leyes y el Estado no llegaban acá. Era pues un Estado ausente. En ese contexto, Chile busca expandirse por el norte. Chile se da cuenta, mira, este territorio de acá está lleno de inversiones chilenas. Y acá no llega mucho el Estado ni de Bolivia ni de Perú. Así que Chile buscaba hacerse con este territorio
que está lleno pues de recursos del guano y del salitre. Eso era pues una de las ideas que tú tienes que tener muy claras para empezar a hablar de las causas de la guerra con Chile. A ver, nos volvemos a poner en el contexto, ¿sí? Para no perdernos. Nos encontramos en el gobierno de José Pardo, no, de Manuel Pardo, ¿no? El primer presidente civil del Perú. Este presidente se encuentra en una gran crisis. Luego del presidente Pardo llega otro presidente. Hay elecciones en el año 76 y asume el poder Mariano Inazo Prado. Todo sigue igual en el Perú, seguimos en crisis, pero hay un conflicto entre Bolivia y Chile. ¿Qué pasa? Chile y Bolivia hacen un acuerdo en el cual Chile se compromete a trabajar con sus empresas en Bolivia a cambio de que Bolivia no le suba los impuestos por exportación de guano por 25 años. O sea, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es el trato? Miren, Chile le dice a Bolivia, a ver, tú me dejas exportar tu guano con mis empresas eh, y tú pues te ahorras el gasto de invertir acá. Yo invierto por ti, pero tú me das a cambio la seguridad de que no me vas a aumentar el impuesto por exportación de guano de acá a 25 años. Entonces, Bolivia acepta, ¿no? Bolivia, como en ese momento no tenía capitales y no tenía plata para invertir, decide que venga inversión extranjera, en este caso, de Chile. Así que todo queda bien, perfecto. Pero ¿qué pasaba? Recordemos que en esa época, ese territorio que yo te estoy explicando era un territorio despoblado, deshabitado, eso era el desierto. Entonces, la ley como que no llegaba mucho ahí. Por ejemplo, Chile y Bolivia quedaron ya, tú vas a explotar hasta esta línea, hasta este paralelo, como le llaman. Pero como no había ningún tipo de regulación, no estaba el ejército, no había ningún tipo de agencia que lo supervisara, Chile pues exportaba hasta donde quería y hasta donde podía, ¿no? Se iba 2 kilómetros más y más allá, y como no, nadie le decía, acá no trabajes, ellos seguían. Entonces, ante esto, y ante el desfavorecimiento de los acuerdos que hacían entre Bolivia y Chile, Bolivia decide pues hacer una contraoferta. Bolivia ya no quiere seguir con el capital chileno allá en Bolivia, en el puerto de Cobija, ¿no? En la costa de Bolivia, acá. Suena raro decir costa de Bolivia, ¿no? Pero en esta época tenía mar Bolivia. Entonces, en el año 70 no, en la década de los 70 del siglo XIX, asume el poder en Bolivia el presidente Hilarión Daza. Ese presidente ya no quiere continuar ni con el contrato de los chilenos, que era una empresa también con capitales extranjeros que se llamaba Melbourne and Company, era una salitrera. Bolivia ya no quería continuar con ese contrato. Bolivia ya no quería continuar con los inversionistas chilenos, porque veían que su contrato era muy desfavorable, porque solamente Bolivia se encargaba de qué? De cobrar impuestos, pero la ganancia se la llevaban los chilenos, porque ellos eran los que explotaban y los que lo vendían. Esto ya te he explicado antes, no es como que en tu casa tú tengas petróleo y digas, yo no tengo herramientas para vender ese petróleo, ¿qué hago? Llamo a una empresa que tiene esas herramientas y esa empresa que me paga un alquiler. Entonces la empresa me paga 10 soles y se encarga de extraer. Pero lo que vende solo vende a 100 soles. ¿Quién gana más? ¿Yo que alquilo o la empresa que le explota? Por supuesto la empresa que le explota. Porque la empresa me paga a mí un pequeño impuesto, pero ella se lleva toda la ganancia. Bueno, ese es un contrato desfavorable, ¿no? Eso es más o menos lo que le pasaba a Bolivia. Así que cuando llega el presidente Hilarión Daza al gobierno de Bolivia, le dice a los chilenos, ya no vas a continuar con este contrato. Esta pugna fue poco a poco,
Primero fue que quisieron renegociar el contrato, luego que se le redujo la cantidad del paralelo, ya no era hasta paralelo 24, sino hasta paralelo, creo que 18, ¿no? Así estaban en pugnas. Pero todo se quebró cuando el presidente Hilario Daza decidió desconocer el pacto que habían tenido con Chile. ¿Recuerdas que el pacto había sido de que por 25 años tú no ibas a subir el impuesto por la exportación de guano? Ya. Hilario Daza, para que Chile se vaya, y para que Chile rompa el contrato, Hilario Daza le sube el impuesto a la exportación de guano de Chile. ¿Cuánto le sube? 10 centavos. Es decir, Bolivia le dice a Chile, ahora por cada costal de guano que tú vendas, tú vas a pagar del impuesto que me pagabas 10 centavos más. Parece que no es nada, pero era tanta la cantidad de, de sacos de guano que era una cantidad importante de dinero, ¿no? Así que Chile dijo, no, yo no voy a reconocer y yo no te voy a pagar. Y Bolivia que dijo, ah, ¿no vas a pagar? Ya, perfecto. Y como que se hicieron, como que rompieron palitos, ¿no? Uno dijo, yo no te voy a pagar, y el otro dijo, ah, no vas a pagar, ya, perfecto. ¿No? Se pusieron matones, ¿no? ¿Qué pasó? Chile, perdón, Bolivia decide estatizar las empresas chilenas que están en Bolivia. Y el ejército de Bolivia va a Antofagasta, incauta, intercepta y se apropia de las saliteras, de las empresas de salitres de Chile. La nacionaliza. Prácticamente se las quita a Chile. Esto hace que Chile se dé cuenta que este es un momento crucial para hacer dos cosas. Para defender sus intereses y aprovechar y a ver si obtiene pues una ganancia mayor. Y decide Chile que ese es el momento para expandirse. ¿Qué hace Chile? Chile le declara la guerra a Bolivia. Y Bolivia pues la acepta. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el Perú? Solamente hemos visto ahora de Perú y Chile, ¿eh? ¿Qué pasaba en el Perú? Este presidente, pues, Mariano Prado, él estaba, pues, viendo cómo hacía para solucionar la crisis. Y en ese momento, el presidente se entera de esto, de lo que pasaba en el sur, entre Chile y Bolivia. En ese momento, Perú era un problema ajeno, no le importaba, no era un problema de otros, ¿no? Es como que en el Perú hay un problema entre Colombia y Venezuela, ¿no? Son países que no tienen nada que ver con el Perú, ¿no? Y es lo mismo que pasaba acá, eran dos países extraños, ¿no? Bueno, hay que se las arregle. Pero el presidente Mariano Prado se olvidó de algo muy importante y que también te voy a hacer recordar a ti ahora. El presidente anterior, el presidente Pardo, había firmado en el año 1873 un pacto secreto. Que secreto no tenía nada porque todo el mundo ya lo conocía, entre Bolivia y Perú, un pacto de autodefensa. ¿Recuerdas que te dije? No sé si te acordarás bien, pero igual te lo recuerdo. Bolivia le dijo al Perú, oye, hay que firmar un pacto para defendernos en caso de una invasión extranjera. Perú que le dijo, ya está bien, pero también llama a Argentina para que se une ese pacto. Y Argentina, pues en ese momento, como tiene conflictos con Bolivia, dijo no, hasta que no resuelvan mis conflictos yo no los apoyo. Así que el pacto quedó... Ya. Entonces, Argentina dijo, ¿no? Hasta que no se solucionen los problemas que yo tengo con Bolivia, no hago ningún pacto. Así que el pacto quedó entre Bolivia y Perú. Eso fue en el año 73. En el año 78 pasa esto, lo de Bolivia. Y en el año 79, Chile le declara la guerra a Bolivia. Se va a acabar el tiempo ya. Bueno, igual este tema lo vamos a continuar la próxima semana. Entonces, Chile se entera de que Perú tiene un pacto con Bolivia. ¿Qué dice Chile? ¿Qué cosa impone Chile? Chile dice, Perú, declárate neutral ahora, porque si no, también te declaramos la guerra. ¿Y Perú qué hizo? Perú se molestó y le declaró la guerra. No, Perú,
quería declararse neutral. En ese momento, Perú había enviado a un embajador allá a Santiago de Chile para negociar. Así que Chile le dijo al embajador peruano, haz que el gobierno peruano se declare neutral ahora, porque si no, vamos a entrar a la guerra todos. ¿Y el embajador qué dijo? El embajador, pues, la embarró, como se dice, ¿no? Dijo, a ver, no, hay que esperar. Tengo que ir al Congreso a hacer una sesión y que el Congreso decida si es que se va a declarar neutral o no. Y Chile dijo, ah, entonces no te quieres declarar neutral, ya, te declaro la guerra. Y antes de que llegara el embajador a Lima, Chile le declaró la guerra a Perú. Y Perú no estaba, pues, enterado de nada. Además que Perú no le interesaba para nada meterse en una guerra, porque Perú estaba con sus propios problemas. El Perú estaba con crisis económica, con desempleo y con crisis política también. Entonces, no era momento indicado para entrar a una guerra. En el caso de la última guerra que tuvimos en este contexto, era la guerra contra España. En ese contexto, el Perú iba a defender perdón, el Perú iba a defender lo suyo, el Perú iba a defenderse contra España. Entonces era necesario participar en esa guerra contra España de los años 60, que se ganó felizmente, ¿no? Pero acá no era necesario entrar en esa guerra porque era un conflicto entre Chile y Bolivia. Perú no quería entrar en esa guerra. Dijo que no quería y que no quería. La política peruana no quería entrar en una guerra. El mismo presidente Prado, que estaba en ese momento en el poder, tenía inversiones en Chile. Prácticamente Chile y Perú eran socios comerciales. No le convenía para nada. Pero un gran sector de la prensa y un sector de la población quería guerra con Chile. Es algo increíble. Decían, no, hay que ir a la guerra para que los chinos se queden, pues, con las ganas ¿no? de todo eso. Porque la población peruana venía de una época de mucho, de mucho optimismo, porque se había vencido a España, ¿no? Entonces, como veníamos de ganar una guerra y el Perú ya estaba muy bien armado, una guerra con Chile pues no significaba nada. Recordemos que en esa época una guerra era algo pues normal, ¿no? Una guerra era algo que se daba todos los años. Y las guerras no eran pues guerras como las conocemos ahora, eran guerras a la antigua, ¿no? Era que el Estado solamente enviaba al ejército y que se las arregle, ¿no? No es como ahora, ahora es una guerra total, donde el Estado invierte, la economía se transforma, la población trabaja de una manera distinta. La guerra moderna es muy distinta. En esta época la guerra es enviar a gente con caballos y que se las arregle. En esa época era así la guerra. Era más en lo militar. Ahora la guerra es en todo, en lo económico, en lo comunicacional, en lo diplomático, en lo económico, en todo. En esta época la guerra solamente era en lo militar. Entonces, en esa época se pensaba que una guerra con Chile era algo sencillo, era algo que se solucionaba rápido. Pero la política peruana, los dirigentes no querían guerra, porque era algo lógico, porque estamos en crisis. En plena crisis no te vas a meter a una guerra. Es como si el próximo año el Perú le declara la guerra a Ecuador. O sea, todo el mundo diría, pero tú estás loco, ¿cómo vas a crear una guerra si estamos en crisis de la salud, de económica, en crisis en todo? ¿Cómo vas a crear una guerra con Ecuador? El contexto era parecido acá. El Perú estaba en una gran crisis y no podía meterse en una guerra, pero por el pacto que firmó el presidente anterior, Chile pues le declara guerra a Perú y a Bolivia. O sea, en una pelea que no tiene que ver nada al Perú, se metió Perú, ¿no? Es como que cuando tú entras a una fiesta y hay dos personas que están peleando y uno le golpea al otro y el otro se cae. Y el que le golpeó te ve a ti, parado. Y el que lo golpeó te dice, ¿tú también quieres entrar a la pelea? Ya ven acá. Y tú dices, oye, yo he venido recién a la fiesta, no, yo no tengo nada que ver. Eso pasó con el Perú. El Perú vio que estaban peleando y Chile dijo, ¿tú también quieres? Ya, vamos a la guerra.
y Perú se vio inmerso en una guerra que no quería, que no buscó, que no planificó, que no estaba preparado y que no quería. Pero cuando se declaró la guerra, como te decía, un sector de la prensa y de la población lo veía como algo bueno, algo normal, ya vamos a la guerra, pues, ¿no? Siempre hay ese sentimiento de patriotismo, y que ya esto no pasa nada, ¿no? Pero iba a ser algo pues inimaginado, ¿no? Nadie se iba a imaginar que la guerra contra Chile iba a ser tan destructiva para todos estos países. Incluso para Chile también, ojo, ¿no? Como te decía, es una de las guerras más sanguinarias en Sudamérica. Entonces, aquí están los antecedentes, ¿no? Los yacimientos del salitre. ¿Cuáles son las causas que utilizó Chile para declarar la guerra a Perú y Bolivia? Bueno, Chile le declara la guerra a Bolivia por lo que ya hemos hablado, ¿no? De los contratos. Pero ¿por qué le declara la guerra a Perú? Lo más importante por lo que vemos acá, por el tratado secreto de defensa entre Perú y Chile. Por ese motivo, Chile le declara la guerra a Perú. Otra causa, Perú no se declara neutral. O sea, el Perú se hubiera declarado neutral si es que lo hubieran dejado viajar al embajador de Santiago a Lima para que el Congreso apruebe esa neutralidad, pero no lo dejaron a tiempo y Chile le declara la guerra. Otra causa, se mantuvo pues el pacto secreto, ¿no? En ningún momento Perú dijo ya, yo desconozco este pacto. No, Perú se mantuvo con el pacto. Porque no le dio tiempo, porque ya cuando Chile le cae la guerra, ya Chile ya se dedica a invadir los puertos en Bolivia. Así que Perú tiene que hacer algo, ¿no? Y no se queda neutral, sino apoya a Bolivia. Otra causa, Perú como se venía listando por muchos años, se venía comprando barcos y mejorando su armada, Chile vio esto también como una causa. Chile dijo, el Perú está que se compraba años, pues los barcos, entonces ya hay que ir a una guerra entonces, pues, ¿no? Esa fue una causa de los chilenos. Pero Perú se venía armando porque necesitaba armarse, ¿no? Otra causa, la opinión de la prensa y el pueblo peruano, ¿no? Siempre la prensa se mete en donde no tiene nada que ver, ¿no? La prensa decía, no, el Perú tiene que defender su soberanía, el Estado tiene que responder y todo eso. Y la gente, pues, que creía que una guerra era algo sencillo, pues, dijo, vamos a la guerra. Otra causa, ¿no? Perú, pues, ayudó a Bolivia, ¿no? En defender a su territorio. Entonces, esto fueron las causas por las que Chile le declara guerra a Perú. Y porque Perú se mantiene ese pacto con Bolivia. Y también Chile hace una jugada maestra. ¿Qué hace Chile? ¿Te acuerdas que en un momento Perú y Bolivia querían llamar a Argentina para que suene el pacto? ¿No? Uy, ya se me quedó un minuto. Ya, con eso cierro. Argentina se quería quedar, bueno, Argentina tenía un pacto, ¿no? Bueno, Perú y Bolivia querían hacer un pacto con Argentina. A ver, antes, ya me quedó un minuto. Creo que ya lo cerramos porque se va a cortar. ¿Mañana hay clases? Creo que sí, mañana hay clases, pero conmigo tienen el día miércoles. Creo que mañana es feriado, ¿no? En algunos lados veo, pero no, igual hay clases. Igual hay clases porque ya hemos perdido mucho tiempo este año. Yo tengo entendido que sí hay clases mañana, ¿sí? Ya, continuamos con el tema de la guerra del Pacífico la próxima semana, porque hay mucho para hablar y ya me queda menos de un minuto, ¿sí? Las preguntas también las dejamos para la próxima semana. Bueno, chicos, eso será todo por hoy. Nos vemos en Historia Universal el día miércoles, Historia de Perú la próxima semana, ¿sí? Hasta luego, chicos.